Dios les bendiga en esta mañana. También a los que están en las redes sociales, bendiciones, amén. A los pocos que nos siguen, ya si nos seguirán muchos, bueno, gloria a Dios, amén. Lo bueno es que alguien tiene que escuchar la palabra de Dios, amén. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 6. Voy a leer 4 versículos para no meterme tanto en la lectura ahí. La palabra del Señor ya así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 12. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El versículo 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, ahí tenemos una fecha. El versículo 36 nos dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto podían, así despojaron a los egipcios. Entonces, ahí tome asiento. ¿Por qué lo leí así? ¿Verdad? Para no leerlo todo hasta el 36, porque nos tardaríamos mucho en leerlo y estoy un poco cansado de la garganta. Acá les quiero hablar del día de la liberación. ¿Cuántos saben que es importante el ser liberado? Amén. Hay una importancia en el ser humano cuando es liberado, así como el pueblo de Israel fue liberado o libertado, ¿sí?, de la tierra de Egipto, ¿verdad?, de la mano de Faraón o de los egipcios, ¿verdad?, que eran sus opresores. Fueron liberados, fueron sacados con mano poderosa. Dios levantó un libertador llamado Moisés, ¿verdad?, el cual muchas de las veces tuvo su vida en peligro. De hecho, lo quisieron matar cuando nació. ¿Me entienden? O sea que los egipcios quisieron matarlo, las parteras quisieron matarlas por orden de Faraón, pero cuando ya llegaron, Moisés ya había nacido y había sido escondido, porque Dios tenía planes de usar a Moisés para dar libertad a los cautivos. Amén. Al pueblo cautivo de Israel. Si nosotros miramos a través, hermano, de ejemplos, miramos, por ejemplo, las personas que están presas en la cárcel. Ellos, le aseguro que anhelan su libertad. Le aseguro que ellos quieren salir de la cárcel a como dé lugar, porque el estar dentro, hermano, no es algo agradable. Aunque tengan aire acondicionado, aunque tengan calentón, tal vez tengan demasiada luz o poca luz, pero no es agradable estar en 4 paredes en un cuarto pequeño, ¿sí?, y amenazados tal vez todo el día, ¿verdad?, o todo el tiempo que van a estar presos por la muerte, porque no saben en qué momento ellos van a tener un encuentro, ¿verdad? Alguien se va a levantar para quererlos matar o asesinar dentro de la cárcel. Y entonces ellos anhelan su libertad, ¿sí? No hay como ser libre. ¿A cuántos les gusta la libertad con que Cristo los llamó? Amén. Entonces, los presos necesitan libertad. Pero también quiero hablarle de personas, ¿sí?, que siendo cristianas están presos en sus corazones, están presos en sus mentes, están en cautiverio, han sido llevados en cautiverio, ¿sí?, porque tal vez en alguna ocasión abrieron la puerta a Satanás, a los demonios, por causa del pecado, y el pecado, hermanos, se enseñoreó de ellos.
Los demonios se enseñorearon de ellos, entraron por la puerta y ahora son presos. Ahora su mente está cauterizada por el enemigo, ¿sí? Está entenebrecida, está encarcelada a tal modo que los demonios hacen lo que quieren con ellos. Tremendo, ¿me entiende? Entonces los demonios muchas de las veces trabajan para querer cauterizar nuestra mente, querer apresar nuestro corazón para que nuestro corazón viva en pecado. Y nosotros, hermanos, no podemos vivir más en pecado, no podemos estar presos. Entonces, muchas de las veces, hermanos, hay personas que están bien presas en el corazón y no lo entienden. No lo entienden. Y es algo triste mirar, hermano, la esclavitud de muchos, porque muchos están esclavizados dentro de su corazón, dentro de su ser. Hay muchas personas que están esclavizadas a su pasado. Como por ejemplo, hermanos, la raza de color. ¿Cuántos saben que la raza de color, hermanos, por muchos años fueron esclavos? Por muchos años la raza de color fue esclava, fue oprimida, ¿sí? Hasta que vino un libertador también llamado Martin Luther King, ¿verdad? A liberarlos, ¿verdad? Hizo las marchas, hermanos, en muchas partes de Estados Unidos hasta llegar a Washington, hasta la Casa Blanca y hacer la marcha más grande, hermanos, ¿verdad? Y un día hasta él expuso, dice, un día seremos libres todos, dice, un día, dice, así como, ¿a quién le gusta el café aquí? Un ejemplo, ¿a quién le gusta el café? ¿A quién le gusta el café con leche? A mí me gusta el café con leche, ¿sí me entiende? Y él dijo en uno de sus discursos, dice, un día, dice, los morenos se juntarán con los blancos. Dice, y seremos como el café con leche, una mezcla. ¿Sí? Y hoy en día hay eso. ¿Sí me entiende? Hoy en día los morenitos se casan con los blanquitos y los blanquitas con los morenitos y viceversa, ¿verdad? Y entonces, hermano, vino a ser realidad. Amén. Vino a ser realidad porque alguien decidió, hermano, presentar argumentos de que delante de Dios, hermanos, todos somos, ¿qué? Iguales. Todos somos creación de Dios, seamos del color que seamos, tenemos los mismos derechos a vivir, tenemos los mismos derechos de comer, tenemos los mismos derechos de respirar, hermanos, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual muchas de las veces, hermano, sí, el enemigo quiere enseñorearse de muchas personas. Les voy a decir esto y parece una mentira, ¿sí? Vamos a decir, los morenitos eran esclavos de los blancos los hacían trabajar, pero usted, ¿de quién cree que eran esclavos los blancos? Los blancos eran esclavos de los demonios que los pervertían para hacer tantas cosas malas. Así es, sí, es como una cadena, ¿sí? Unos se lo hacían, eran físicamente y los otros espiritualmente. Pero el opresor no deja de ser Satanás y los demonios. Entonces se necesita, hermanos, llegar a un día de liberación. Todos nosotros necesitamos un día de ser libres. ¿Cuántos aquí necesitan liberación? Tenemos que ser libres de alguna opresión del enemigo. El enemigo ata con cadenas. El enemigo ata con lazos, con ligaduras espirituales. Ata con grillos a los cristianos. Busca la manera. Usted se arrepintió de sus pecados. Sí, Jesús se los perdonó. Sí. Pero usted dice, ya me arrepentí de mis pecados, ya Jesús me perdonó. Pero ¿por qué sigo haciendo las mismas cosas? ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no hay un cambio radical como cristiano en mi vida? Es que necesitas liberación. Sí, Jesús te perdonó, pero los demonios se quedaron dentro de tu cuerpo. Por eso es que tú dices, soy cristiano, pero sigo fumando. Eres cristiano y andas diciendo que andas buscando la marihuana milagrosa. Jesucristo es el que hace milagros. Olvídate de la marihuana milagrosa. ¿Me entiende? Por eso las personas no cambian, porque son cauterizados, son
apresados en sus mentes, ¿sí me entiende? En sus pensamientos. Por eso muchos dudan al evangelio, son cristianos, pero están dentro de la iglesia dudando. ¿Hará Dios milagros todavía? Claro que Dios hace milagros, ¿sí? Pero como su mente ya está cauterizada, no pueden, ¿sí me entiende?, ser libres allí y dejar, ¿sí?, que los milagros sucedan. Porque el enemigo se encarga de trabajar de esa forma. Así Dios vino, hermano, con Moisés a la tierra de Egipto después de que Moisés había huido, y a los 40 años, hermanos, regresa Moisés, hermanos, bien ungido, hermanos, viene con la vara, viene con autoridad, viene con poder, hermano, viene con señales, con milagros, con prodigios para sacar al pueblo de Israel, hermanos, y aún, hermanos, aún el pueblo de Israel mirando todas las señales y prodigios, aún Faraón y los de Egipto mirando todas las señales y prodigios, muchos de ellos, hermanos, no creyeron. De hecho, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo judío, los más viejos quedaron postrados en el desierto por su dureza de corazón, por su incredulidad, porque estaban sus mentes cauterizadas. Estaban sus mentes presas en Egipto. ¿Dónde le dejó la mente Satanás presa? En Egipto. ¿Por qué? Porque ellos mismos decían: oh, Moisés, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Allá teníamos cebollas, pepinos, sandía, jícamas. Allá, aunque éramos esclavos, no nos íbamos a morir de hambre. Fíjese nada más cómo los tenía el enemigo presos. Entonces, hay personas que prefieren el materialismo antes que un milagro de parte de Dios. Hay personas que prefieren el materialismo, ¿sí me entiende?, la comida, la comodidad, que ser libres en su espíritu. Y eso está tremendo. Porque al final de cuentas, todos esos que prefieren eso, hermano, que prefieren las cosas materiales, las cosas de este mundo, hermano, van a perecer juntamente con ellas. ¿Sabía usted que todas las cosas serán deshechas por el fuego? Pedro lo dice. Dice: y los elementos serán deshechos por el fuego en el día del Señor. Y si los elementos van a ser deshechos, imagínense los que queden en la tierra. $450 años el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto, hermanos, y no quería salir de esa esclavitud. Dígale a su hermano: ahí nos hablan. Ahí nos hablan, hermano, ¿verdad? Porque muchos, hermanos, muchas personas, ¿sí?, ¿cuántos años tienen en el evangelio y todavía viven presos? Todavía viven con Egipto dentro del corazón. Todavía no han sido libertados, no han sido libres. Este 2021, dígale, antes de salir el 2021 tenemos que ser libres muchos. Cuando el Señor le dice, o a través de Moisés, el primer mes, empezando el día 14 hasta el día 21, era cuando comenzaba, era en el mes de enero, de acuerdo al calendario judío. O sea que era el calendario judío es el mes de Adar o de Nisan, de acuerdo a Éxodos o salida, que les comenzaba en marzo 14 al 21, o sea, esos meses. Dice, ese era el calendario antiguo, ¿verdad? Como en el calendario moderno, hermanos, sería julio 14 al 21, mes de la primavera. ¿Sí? Es donde comienza a reverdecer el pueblo de Israel a la salida, ¿sí? Se le conoce como el mes de Abib o Abi, de primavera, la cual también se le conoce como la fiesta de la libertad. Dígale a su hermano: fiesta de libertad. Dígale: el Señor quiere que hagamos fiesta con nuestra libertad. ¿Sí me entiende? O sea, cuando Dios nos saca, hermanos, de una posición, no es para que nos quedemos tristes, es para que hagamos ¿qué?
fiesta, es para que nos alegremos, para que nos gocemos en su presencia y decir gloria a Dios con brincos, con saltos, con aplausos, amén, con voz de clamor, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha libertado, Dios nos ha sanado. ¿Por qué estar oprimidos? ¿Por qué estar cabizbajos? ¿Por qué estar callados? ¿Por qué estar con la boca, hermano, de limón amargado, con la cara? ¿Me entiende? Sino que hay que darle gloria a Dios por la libertad que nos ha liberado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay para qué estar tristes. ¿Sí? Si no conserva uno la libertad, entonces iba a haber tristeza, sí va a haber opresión otra vez del diablo, porque echas al demonio fuera y luego ese demonio se da la vuelta y dice, ay, otra vez, ya tengo entrada libre, se viene y se trae otros 7 y peores que él. Entonces no hay que dejarlo entrar. Entonces el pueblo, hermanos, esta es la fiesta de libertad. Se le conoce también como la Pascua del Cordero, el día de Nisan o el mes de Nisan. En el idioma acadiano y en el idioma saumerio significa retoño o primer brote, fíjese nada más. O sea que la liberación, hermanos, es el primer brote, ¿sí me entiende? O la primera evidencia de cuando una persona ha sido libre. ¿Sí? Cuando usted ve los retoños que dice, ¡ay, mira! Usted ve los retoños en las flores o en los árboles y usted ve que los retoñitos dice, mira, ya es primavera y como que hasta se alegra, ¿sí o no? Le da gusto a uno de mirar los primeros brotes, los primeros retoños. Bueno, esa es la liberación, hermanos. Ese es el gozo de la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús. ¿Usted cree que Jesús no se goza cuando dice, wow, uno más libre para el Señor? Uno más libre para mí. Están entendiendo que los retoños están ¿qué? Brotando. Entonces, uno debe de tener esa fiesta. Amén. Retoño, primer brote, el mes de Nisan, mes, día y año de liberación. Fíjese, mes, día y año de liberación. Nosotros, hermanos, debemos de aplicar esto proféticamente, así como el pueblo judío, ¿verdad? A él se le habló literalmente y nosotros debemos de añadirnos de las promesas, ¿sí me entiende? Porque si nosotros, como siendo olivos silvestres, fuimos injertados en la vid, también podemos participar de lo mismo que participa el pueblo de Israel. Son promesas que se le dieron al pueblo de Israel, las promesas son también para mí. Ellos tienen sus días, sus meses, pero nosotros como iglesia nos apropiaremos simbólicamente, hermanos, de la profecía de liberación. Amén. Desde enero, hermanos, hasta diciembre. O sea, todo el año completo para nosotros, hermanos, es año de liberación, día de liberación. Porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces para nosotros, hermanos, todos los días, hermanos, podemos vivir, hermanos, en libertad con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Así que comience a correr, hermanos, la libertad con que Cristo le ha llamado. El pueblo fue liberado de la esclavitud egipcia, hermanos, o de Egipto. El pueblo fue liberado de la opresión egipcia. Fue liberado, hermano, de la mano de sus opresores. Fue librado de sus verdugos. Fue librado de los juicios de Egipto. Fue librado de la muerte de los primogénitos, fíjese bien. Y cuando sus enemigos los oprimían, hasta el mar. Porque ustedes saben que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, hermanos, Faraón no le gustó, dijo, vamos a seguirlos, vamos tras ellos y vamos a acabarlos, vamos a matarlos en el desierto. Y llegaron al mar, hermanos, y el mar, ¿qué hizo? Se abrió. Todavía hasta allí estaban siendo oprimidos, hermanos. Hasta que no pasaron el mar rojo al otro lado, hermanos, y Moisés cerró sus manos, hermanos. Se extendió su bastón, hermanos. Las aguas se cerraron y los egipcios, sí, murieron ahogados en el mar.
ahí se acabó la opresión de los egipcios para el pueblo de Israel. Tremendo. Pero el problema, hermanos, no eran tanto los egipcios, si lo podemos decir así. El problema es que, hermanos, lo que había en el corazón de ellos, que no se dejaron cambiar, no se dejaron transformar en su corazón. Es como hoy en día le dice uno al pueblo: hermanos, necesitan liberación, sométanse a una liberación, vamos a hacerles un escaneo. Muchos no quieren someterse. Y no, yo sí estoy bien. ¿Dureza de qué? De corazón. Y como hay dureza de corazón, sí, no pueden ser libres, porque ellos o ellas piensan que todo está bien y no están pensando bien. Están en dos pensamientos, ¿se me entiende? Están en el pensamiento de ellos y están en el pensamiento del enemigo, porque el enemigo le dice: no te dejes hacer liberación, no te dejes que te escaneen, porque si te dejas, se van a dar cuenta de tus pecados, se van a dar cuenta de tus cosas, y no te conviene que se den cuenta. Y otra de las cosas es que si te hacen liberación, entonces yo ya no voy a ser tu compañero. Dice el demonio: ya no voy a vivir aquí contigo dentro de tu cuerpo, me voy a tener que ir a los abismos. ¿A dónde echaron a los egipcios? A lo más profundo de la mar. Los aventaron a lo más profundo de la mar. Allá se tienen que ir los demonios. Por eso necesita el pueblo de ser ¿qué? Libre. Y cuando ellos fueron libres, hermanos, que estuvieron del otro lado, hermanos, Miriam o María, la hermana de Moisés, hermanos, tomó pandero con las doncellas y comenzaron a danzar y a alabar al Señor. ¿Hicieron qué? Fiesta. Dígale a su hermano: hay fiesta cuando te dejas ser libre, o cuando eres libre. Cuando Jesús te liberta, cuando Dios te liberta, eres ¿qué? Libre, y hay ¿qué? Fiesta. Por eso el día de la liberación, hay un día de la liberación para todos. No lo dejen ir su día, no lo dejen ir su día. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no tendrán más demonios que te están oprimiendo en ciertas áreas, demonios que están oprimiendo tu familia, demonios que están oprimiendo a tus hijos, demonios que están oprimiendo a la pareja, al cónyuge, demonios que están oprimiendo a familiares. Ya no. Hasta voy a necesitar reporte de su mamá. Porque se le dio la orden, hermana, de que dejara todo aquello allá limpio, listo. Y que vamos a necesitar reporte de allá, a ver qué está sucediendo allá. O sea, el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros, hermanos, debemos de entender esto, que la palabra es para los que la oyen o para los que la reciben. Entonces, cuando se le habla, el día de su liberación ha llegado, el día de la liberación llegó para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue libre. Así también llegará un día para que usted sea libre y usted tiene que salir a libertad. Usted tiene que salir, hermano, de Egipto. No se quede en Egipto, no se quede en las manos de Faraón, no se quede en la mano de los egipcios, no se quede en la mano de sus opresores, porque sus opresores van a hacer con usted como ellos quieran. Y si ellos hacen como ellos quieran, usted queda a merced de ellos. Usted será manejado, la persona será manejada como un títere. ¿Ha mirado las marionetas, los títeres, cómo los manejan? Tararán, para allá y para acá, hermano. Y así Satanás los trae a muchos. Tírale. ¿Sí? Dice: ponte las botas de tribilín. ¿Verdad? Y allá se pone unas botas y allá anda bailando el tribilín. Allá lo trae el chamucón, allá el diablo bien agarrado, hermano, haciendo el ridículo. Así es el diablo. Así es Satanás. Así induce a las personas. Es un ejemplo. Entonces, hermano, usted tiene que salir de esa esclavitud a ser libre para que su retoño nuevo comience a mirarse. ¿A cuánto les gustaría mirar su retoño? Sí. Y cuando me hablo de esta palabra de retoño, ¿a poco a usted no le gustaría que su ministerio reverdeciera? Que a lo que Dios le llamó, a lo que Dios
le ha traído, comience a reverdecer. Usted comience a mirar retoños y después comience a mirar, ¿qué? Frutos. ¿Sí me entiende? O sea, ahorita yo me siento podado. El Señor os podará para que llevéis mucho, ¿qué? Fruto. Entonces Dios nos está podando, hermanos. Dios nos está podando. Dios está metiendo, el Padre está metiendo sus tijeritas, cortando los frutos, cortando los frutos. ¿Por qué? Porque quiere que llevemos más fruto. Dígale a su hermano, este es el año de Nisan, o éxodo, o salida, o libre, o libertad. Tal vez, número uno, tú dices, ¿qué debo de hacer para ser libre de las malas acciones, de las malas decisiones? Sansón, hermano, tomó malas decisiones en Jueces 16:21 y 16:4. David también, hermano, tuvo malas decisiones, adulteró. Saúl, hermanos, también tuvo malas decisiones y se endemonió allá en 16:20 de Primera de Samuel. Y el versículo 23 también. Desobedeciendo a Dios, desobedeciendo al profeta y se endemonió. O sea, a ellos, a todos ellos, hermanos, Satanás trabajó con todos ellos. Por eso David decía, líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí me entiende? Aún Saúl pidió que viniese David para que le tocase con el arpa para que el demonio lo dejara. Y cuando le tocaba, el demonio se iba y Saúl se sentía, ¿qué? Libre. Pero no conservaba su libertad porque en cuanto David dejaba de tocar, el demonio venía otra vez y le atormentaba. Por eso es importante conservar la libertad, hermano. Por eso es importante, hermano, poner cánticos espirituales. Por eso es importante cantarle al Señor, hermano, porque los demonios no pueden estar donde hay alabanza, donde hay adoración. No les gusta. Porque si no pone alabanza y no pone adoración, entonces va a poner otra cosa. ¿Sí? Si no oye algún grupo cristiano, ¿sí?, que adora a Dios o alaba a Dios, entonces oirá otra cosa y allí el enemigo está tomando ventaja. Ok, otra de las cosas. Si no vive en libertad, entonces va a vivir a medias. ¿Sí? En otras palabras, será como un mediocre o un cristiano a medias que vive a la mitad, hermanos. Sí, como Tomás. Tomás andaba con Jesús, caminaba con Jesús. Tomás, hermanos, participó también de milagros, liberaciones y muchas cosas, hermanos. Pero Tomás era incrédulo. Hasta que el Señor lo confrontó y le dice, mira, he aquí mis manos, he aquí mis pies, mete tu dedo. Y le dice, maestro, Señor mío, dice Tomás, porque me ves, creíste, dice, más bienaventurados los que sin ver, ¿qué? Creyeron. Ya no seas incrédulo, sino sé que creyente. Y eso era lo que yo le decía a una persona que evangelicé, estamos evangelizando o debatiendo en La Pulga. Tiene que ser la persona creyente. Tenemos que creer por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque nuestros enemigos, hermanos, son muchos y debemos de ser libres. Debemos de ser libres de las emociones almáticas, hermanos, donde las emociones, hermanos, nos ganan y nos llevan a hacer las cosas. A ver, vamos a 2 de Corintios 5:7. Dice ahí la Escritura, ¿verdad? 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué debemos de andar, hermanos?
Por fe, no por vista, porque si andamos por vista, hermanos, entonces, hermanos, las emociones almáticas nos van a traicionar. ¿Sabe por qué? Porque ahí operan los demonios en el alma y en el cuerpo. ¿Sí me entiende? Si muchas de las veces las personas se dan un machucón y hablan y echan maldiciones. ¿Por qué? Porque son almáticas. Andan más en la carne que en el espíritu. Entonces las emociones, hermanos, muchas de las veces, hermanos, están sujetas a la carne. Y no debemos de andar, hermanos, por vista, sino por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de ser libres de los espíritus inmundos y de las hechicerías o brujerías, de las malas influencias. Segunda de Corintios 6:14, hay muchas malas influencias, hermanos. Como lo que dice aquí, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo. Fíjese bien, no dice aquí católico, ¿verdad? Dice creyente, ¿verdad? O sea, nosotros somos creyentes y la Biblia nos habla de que nosotros somos creyentes, no somos católicos, somos creyentes. Sigue diciendo, dice el creyente con el incrédulo, porque el incrédulo no cree en recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y renunciar a todo lo pasado. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Verdad? Nosotros ya no podemos tener, este cuerpo nuestro no tiene que tener ningún hermano, ¿sí me entiende? Ninguna conexión. No tenemos que tener ningún acuerdo con los ídolos. Ay, a la gente cómo le gusta y la idolatría, hermano. Hay unos que son idólatras, ¿sí me entiende? Tienen a ídolos, a Santo Niño de Atorcha, otros al Niño Fidencio, otros a ¿cómo se llama? A Judas Tadeo, otros al Cristo negro, otros le van al Cristo blanco, otros le van al Cristo de la tortilla, otros le van al Cristo del árbol. Oiga, ya ni se sabe. Y ellos tienen su comunión, ¿sí me entiende? Su cuerpo de ellos se une a eso, nosotros los creyentes no. ¿Entiende? Ni los creyentes, nosotros ni los creyentes debemos de irle a Batman, ni a Robin Hood, ni a Batman, ni a ni como le digan, hermano. ¿Me entiende? Muchos idolatraron también, hermano, con las telenovelas. Un tiempo, que el Señor de los Cielos, que el Chacota, que el... ¿Cómo se llamaban los demás? Sí, y se idolatraron, hermanos, allí, y los posesionó un demonio de mafia, hermanos, un demonio de asesinato. O sea, uno tiene que tener cuidado, hermanos. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? O sea, yo le voy a ser sincero, yo era esclavo de esas cosas antes. No me asusto de ellos, pero yo era esclavo de esas cosas. Yo estaba esclavizado a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de San Juan de los Lagos, les pagaba manda, les besaba los piecitos. ¿Sí me entiende? Hasta que el Señor me revela en la Escritura y dice, ¿qué comunión tienes tú que ver con ellos? ¿Sí? Si tú eres el templo mío, tú eres el templo mío, hijo. Yo quiero habitar dentro de ti. No hay para qué les bese los pies. ¿Que acaso el sacrificio que yo he hecho en la cruz no es suficiente? ¡Wow! Señor mío, gracias por la revelación. Me sacó de la idolatría. Me sacó de los ídolos. ¿Me entiende?
Y hay gente que si siguen saliendo ídolos, los van a seguir poniendo y van a hacer altares de ídolos. ¿Sí entiende? En los cuales dice allí que Dios, ahí dice la escritura que acabamos de leer, Él no tiene que ver nada con ellos. Dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué acuerdo hay entre Jesús y el diablo y la idolatría? Ninguna. Aleluya. Para nada, hermanos. Hay gente, hermanos, que se amarran cordones a los pies, se amarran cordones, hermano, en las manos, hermano, y traen ahí que es que un ojo de venado, que un ojo de chivo, que un ojo de gato, otros que una pata de gallo, que una pata de conejo. ¡Wow! Así se pueden poner todo lo que quieren y se pueden amarrar todo el ser, hermano, desde la cabeza hasta los pies, hermano, y van a ir derecho para el infierno con todas esas cosas. ¿Saben por qué lo hacen? Porque son esclavos del enemigo, son esclavos de Satanás, son esclavos como el pueblo cuando estaba en Egipto. Se quedaron tan esclavizados, hermano, a Egipto, hermano, que cuando llegaron al desierto, hermanos, ¿sabe qué? Le dijeron a Moisés mientras Moisés estaba allá en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, hermano, ¿sí? Le dijeron acá abajo a Aarón, Aarón, haznos un Dios al cual nosotros admiremos, haznos un ídolo, haznos una imagen. Y les dijo, ¿qué traen? Dice, quítense los zarcillos que traen en el cuello, en los pies. Saquen todo el oro que tienen y hagamos un becerro de oro. Ahí se corrompió el sacerdocio de Aarón. Hizo, hermanos, un Dios. El Dios toro de oro. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía estaba idolatrado a los dioses ¿de dónde? De Egipto. Pero cuando descendió Moisés, le dijo el Señor, desciende al pueblo, dice, porque tu pueblo se ha puesto a beber, a comer y a jugar. ¿Y sabe qué hizo Moisés, hermanos, cuando descendió? Los apartó y agarró el becerro de oro y lo molió. Molieron el becerro de oro. ¿Y sabe qué hizo? Hizo que se los tragara. Dijo, aquí está el oro y ahora tráguenselo. Se tuvieron que tragar el oro molido por la boca todos aquellos que adoraron el becerro de oro. Y después, hermanos, pasó la espada del Señor. Muchos murieron a espada en ese día. Todos los que estén del lado de Jehová, háganse para acá, y los que estén allá, háganse para allá, y vámonos, allá murieron. Oiga, hermano, ¿quién va a soportar tanta idolatría? Solamente una persona que no es cabal en su mente, una persona que no tiene juicio, una persona que ha sido esclavizada en su mente y en su corazón. No les pudo sacar el Señor a Egipto del corazón, no porque no tenga el poder el Señor, simplemente porque el pueblo de Israel no estaba dispuesto a ser libre. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? A mi esposa ya le hice liberación, la hermana Mónica ya recibió liberación, 2 de mis hijos ya recibieron liberación y voy a hacerles otro escaneo. Yo recibí liberación. De los que están aquí, ¿cuántos quieren ser liberados? ¿Pueden levantar la mano? Amén, Dios le bendiga. Sí, cuando queremos ser liberados, hermanos, sí, es que estamos renunciando al ocultismo, a las cosas malas. Dígame una cosa, hermano, yo sé que estamos acá en vivo, hermana Mónica, pero ¿cómo se siente? Sí, ahí había un opresor, bueno, había varios, ¿verdad? Yo le voy a decir esto, lo voy a decir, ¿puedo decirlo, hermano? Sí, había 18,000 opresores,
¿Entiende? 18,000 demonios. ¿Sí? Que estaban trabajando en toda la familia. Pero la hermana había un opresor que le traía asma. ¿Me entiende? Un demonio que la estaba enfermando con asma. Y cuando se le dio la orden, ¿sí?, él no quería irse. Él se aferraba a quererse quedar allí. ¿Por qué? Porque los demonios quieren vivir, quieren habitar dentro de nuestro cuerpo y no los podemos dejar. Porque ellos saben que cuando los sacas, tú los puedes mandar para los desiertos, o los puedes mandar para los animales, o los puedes mandar para el abismo. Y yo lo que hice es que yo le dije, para los abismos, al abismo. Porque no queremos que vuelvan a regresar. Claro, ellos regresan del abismo si la persona, y si no regresan ellos, van a regresar otros si la persona abre puerta. ¿Entiende? Por eso Jesús le dijo a una persona que estaba enferma, ¿verdad? Estaba siendo oprimida por 30 y tantos años, y cuando lo levantó de ahí del estanque, dijo, agarra tu lecho y vete a tu casa. Y cuando aquel levantó su lecho y se fue a su casa, o sea, ya era ¿qué? Libre de la enfermedad. Quiere decir que había un demonio que estaba oprimiendo ese cuerpo. Y cuando fue libre de la enfermedad, el Señor le dice, pero no peques, ¿qué? No peques más, porque había una puerta que se llama pecados propios, por la cual los demonios entran y enferman el cuerpo de la persona. No peques más. Y ese espíritu de asma que estaba en la hermana, ¿sí? ¿Sabe por qué estaba ahí? No por pecados propios, ¿sí me entiende? Sino por algo que ella pasó, ¿sí? Y eso que ella pasó le había causado falta de perdón. Por falta de perdón era que ese demonio no quería irse. Pero cuando perdonó, ¿sí?, cuando le dijimos entre medias de la administración, ¿sí me entiendes? Entre hablándole al demonio y hablándole a ella, le dijimos, hermana, renuncia a la falta de perdón. Y fue como el demonio, cuando ella renunció, el demonio se fue, la soltó. Entonces uno tiene que soltar lo que trae dentro para ser libre. Hay personas que cargan, no le así 18,000, no, para muchos es poquito eso. Hay personas que cargan miles y millones de demonios dentro de ellos. Son muchos reinos, son muchas legiones. Sí, Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, hermanos. Dios, hermanos, si el universo, hermanos, los que se han levantado en aviones o cohetes o con telescopios y han querido mirar las vías lácteas y más allá, no le encuentran el fin todavía. Dios es un Dios grande, poderoso, enorme, que ni los cielos de los cielos pueden retenerlo. Y Él tiene muchos ángeles, hermano, muchos ángeles, millares y millares y millares y millares y millares de ángeles. Y Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios. Imagínense, en este mundo tan chiquito, tan pequeñito que es este mundo en la Vía Láctea, hermanos. Es como dice, es como un punto de no mirarse en la Vía Láctea. Y aquí hay millones y millones y millones de demonios que quieren venir y vivir en los cuerpos humanos. Por eso es importante hacerse un escaneo. Es bíblico. Es bíblico. Y le traían a Jesús los endemoniados para que Jesús los hiciera ¿qué? Libres. Le traían a los enfermos para que Jesús los sanara. Y dice, y trajeron a muchos, dice, pero no en todos Jesús hizo milagros, no en todos Jesús hizo sanidades, maravillas, dice, porque muchos eran incrédulos, no creyeron. Y ahorita en este tiempo hay muchos que creen, pero también hay muchos que no creen, que necesitan una liberación. La liberación la necesitan pastores, hermanos, la necesitan apóstoles, profetas. Todos somos seres humanos y habremos en alguna ocasión puerta a algo y por ahí se han metido los demonios. Y hay que echarlos fuera. El que no crea esto, lo siento mucho, pero quién sabe si pueda llegar al cielo.
Porque los demonios se van a aferrar, ¿sí? Yo los he visto en las liberaciones que he hecho y ellos dicen, ella es mía. Él es mío, no lo voy a soltar. ¿Cómo que no lo vas a soltar? No lo voy a soltar. Y hasta que no, hermanos, como abogado, como embajador de Jesucristo, hermanos, con la palabra de Dios, usando la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús, es de la única manera que se los podemos arrebatar a Satanás. Es de la única manera que le podemos arrebatar la alma o la persona, ¿sí?, al demonio, porque el demonio está posesionada de ella. Yo quisiera seguir, hermanos, pero ya el tiempo se me terminó. Pero la persona necesita su libertad, que es en Cristo Jesús. Necesita de ser libre. Si la persona no pasa por liberación, como el pueblo de Egipto sale de Egipto, ¿sí me entiende? Y también salga de su corazón el ser libre. Porque puede salir de Egipto, ya salió del mundo, ¿sí me entiende? Pero puede ir cargando todos los demonios a la iglesia, puede ir cargando todos los demonios para su casa. ¿Me entiende? Y hay demonios que va a decir, pues yo soy cristiana, la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados, pero no sano. ¿Por qué no sana? Porque ahí está el demonio, ¿me entiende? Y necesita de ser liberada por alguien. O hacerse una autoliberación ella misma, profunda. Pero es más fácil cuando alguien te la hace. Es más fácil. Simplemente es perder la vergüenza y perder el miedo. Dijo alguien, me va a dar vergüenza. No tuviste vergüenza cuando andabas adulterando, cuando andabas fornicando. Se van a enterar. Se van a enterar de que forniqué, de que adulteré. Sí, hombre, desde el primer día que lo hiciste se enteraron. ¿Sí o no? Desde el primer día que anduviste haciendo tus fechorías, desde ese día se enteraron allá arriba en el cielo. Hay una grande nube de testigos. Dios lo sabe, los ángeles lo saben, lo sabe Jesús. ¿Se me entienden? Y lo sabe la persona con quien lo hiciste. Y probablemente que ella se lo haya ido a compartir a alguien más. Yo recuerdo esas cosas, hermanos. ¿Sí? Cuando se juntaban los amigos. No, hombre, que fíjate que hice esto. Y se regaba el chisme en un rato. Por demonio. Y la otra persona pensaba que no sabía nada. Y el chisme por todo el pueblo ya. Óigame. O sea, todos lo saben. No hay nada en oculto que no haya de ser manifiesto. Para eso vino la luz. ¿Sí? Para eso vino la luz. Para manifestar las obras de la carne, para manifestar las obras de las tinieblas, para manifestar las obras del mundo. Por eso es que necesitamos el día de nuestra liberación, de ser libres. Un día le llegó al pueblo de Israel, un día le llegó a usted, un día me llegó a mí y un día le van a llegar a los demás. Amén. Pero no se tarde, porque usted no sabe si se puede morir de coronavirus pronto. Ahorita anda en su apogeo, usted no sabe, hermanos, no podemos saber. Dios nos agarre, dijo uno, Dios nos agarre confesados, pero digo, no tan solo confesados, Dios también te agarra arrepentido, porque puedes confesar tu pecado y no arrepentirte. Entonces tiene que haber arrepentimiento y confesión de pecados, amén, para perdón de ellos. Gloria a Dios, póngase de pie. Al buen entendedor, pocas palabras. Vamos a orar, los que están aquí. Y los que están allá también en las redes sociales, Dios me les bendiga en esta hora. Voy a hacer una oración por usted, para que un día, si usted necesita liberación, necesita de salir de esa opresión en la que se encuentra, puede llamarnos al teléfono que le voy a decir, al 405-388-2683. Nos puede llamar ese teléfono. Y si necesita venir acá, venga hacia el 1126 Southwest 19, con el código postal 73108, y acá le podemos hacer liberación. Podemos ministrarle liberación y sanidad interior. Usted va a ser renovado, usted va a ser liberado. Así que haga conmigo esta oración ahorita. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, hoy perdono y suelto a mis opresores, a mis deudores, en el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, trae libertad sobre mi vida.
Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias. Dios me le bendiga y hasta la próxima.